Adelante, adelante, no se vayan a sentar separados, ustedes juntos. Voy a iniciar hoy contándoles una historia y voy a terminar contando otra historia o leyendo otra historia. ¿Les parece bien? Estaba una vez un muchachito, un jovencito, que nunca había salido de su pueblo. Poco conocía de las grandes ciudades, de las urbes. Y era tal el desconocimiento de lo que sucedía que él nunca había visto un avión. Y un día, estando con su abuelo, ahí en el monte, vio pasar un avión. Ustedes se imaginan lo sorprendido que pudo haber estado este muchacho que nunca había visto un avión, ver volar un aparato. Y entonces se quedó extasiado, así le dijo a su abuelo: Tata, ¿qué es eso? Y le empezó a explicar el abuelo con mayor experiencia. Dice: eso, mijo, se llama aeroplano. ¿Sí? Y arriba va mucha gente en ese aparato. Y se están trasladando de un lugar a otro, de una ciudad a otra, o de un país a otro. Y ese aeroplano lo dirige un hombre que se llama piloto. Y él es el responsable de las vidas de todos ellos, el que los lleve a un final feliz, a un buen destino. Y entonces este joven pensó hacia sus adentros: yo quiero ser piloto. Y se lo comunicó al abuelo. Dijo: pero hijo, eso cuesta mucho dinero. Dice: y porque te tendrías que ir a vivir a otra ciudad donde haya una escuela de aviación y tú puedas estudiar, capacitarte, obtener un título y entonces volar, pero cuesta mucho dinero. Pero era tal su anhelo de este muchacho que empezó a juntar dinero, todo lo que podía. Cuando llegó a la edad en que ya se podía trasladar a una ciudad, vendió todo lo que tenía, absolutamente todo, y el dinero que había juntado, abandonó la ciudad, o más bien su rancho, y se fue a una ciudad donde había una escuela de aviación. Invirtió todo su capital para alcanzar su sueño. Ahora vamos a la palabra de Dios, porque me preguntaban allá atrás en cabina cuál era el título de mi predicación. Y después me dijeron: ¿y sus versículos no tiene? Digo: no, sí, tengo que predicar con versículos de la Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer del verso 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a dar, a sacrificar por el reino de los cielos? ¿Qué valor tiene para ti el reino de los cielos? Cuando tú vas a la Biblia,
Hoy ya la tenemos dividida en versículos, en capítulos, pero no era así. Eso se dividió después. Y como yo sé que tú sabes mucho de Biblia, el capítulo 13 de Mateo es el capítulo que habla de las parábolas de Jesús, el capítulo que trae más parábolas en un solo capítulo, trae 7 parábolas. Y todas tienen que ver con el reino de los cielos. Y empieza con la parábola del sembrador. Después de la parábola del sembrador, cuando la explica Jesús, viene la del trigo y la cizaña, viene la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, ¿sí? Y después vienen estas en pares, las 2 que leí, y luego viene de los tesoros nuevos y los escondidos. Pero todas tienen una relación. Todas estas parábolas están hablando acerca del reino de los cielos, para que tengamos la idea de todo lo que va a hablar. Porque si nada más vemos aisladas estas 2 parábolas que leí, sin considerar todo el contexto, quizás nos podamos perder. Así que dejamos sentado que todas tienen que ver con el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es una parábola? Es una pregunta para ustedes. ¿Una historia corta? Hay unas que son muy largas. Estas están cortitas, pero hay unas que son muy largas. ¿Qué es una parábola? Una historia donde se presenta un caso y el propósito es enseñar, dice Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Alguien más quiere decirme qué es una parábola? Una analogía. Los matemáticos van a decir que la parábola es una operación matemática, ¿no? Bueno, sencillo, más sencillo. La parábola es una historia o es un recurso literario que cuenta una historia, ¿sí?, de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces Jesús va a contar o está contando historias en este capítulo 13 de situaciones que sucedían en la vida común de los seres humanos para sacar una enseñanza hacia sus oyentes de algo espiritual. Les habla de un sembrador, que era lo que veían comúnmente, cómo se sembraba, para darles a entender que el corazón de los seres humanos es como el terreno, la tierra, donde cae la palabra de Dios. Y hay diferentes clases de terrenos, ¿no? Les va hablando eso. Les va hablando acerca de el trigo y la cizaña, que están juntos y crecen juntos, y le dicen: Señor, está creciendo la cizaña junto con el trigo, quitamos la cizaña. Dice: no, déjalos juntos. No sea que quitando la cizaña también arranques el trigo. Así déjalo. Y les empieza a hablar de la parábola de una semilla de mostaza, algo pequeñito que se va a hacer grande, de una levadura que va a fermentar toda la masa. Y si así puede ser también el reino de los cielos, ¿sí? Y Jesús explica por qué usa parábolas, ¿sí?, para que entendiera la gente sencilla y para que otros, aún oyendo, no entendieran y aún no se convirtieran y Dios no los perdonara. Entonces, explicando las otras parábolas, llega a estas dos parábolas que son muy cortitas, y está hablando acerca primero de un tesoro escondido, de un hombre que de manera accidental descubre un tesoro en un terreno. Después de que lo descubre, lo vuelve a cubrir
Y dice, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y hacerse dueño de este tesoro. ¿Es ético lo que hizo este hombre? Ah, ¿verdad? ¿Sí fue ético? Pero no dejaste que se equivocaran, Caro. Mi pregunta era para que se equivocaran. Ya varios estaban diciendo, no, no fue ético. Porque imagínate, ¿tú crees que Jesús iba a contar una historia que no fuera ética? No, ¿verdad? Resultaría ilógico que Jesús nos quisiera enseñar algo que no es ético, no. Miren, en esa época, y sobre todo el pueblo de Israel, Palestina, casi siempre había vivido en guerras. Y como había mucha inseguridad, o sea, en aquel entonces no existían, como hoy en día, ciertos lugares donde tú puedes tener tu dinero. Todavía hace algunos años decían que la gente guardaba su dinero debajo ¿de dónde? Del colchón, ¿verdad? Y se llegaron a encontrar historias donde llegaron a tirar colchones que estaban llenos de billetes. Bueno, en aquel entonces, cuando la gente tenía algún dinero, algún tesoro, cosas de valor, como había tanta inseguridad, llegaban a enterrar sus tesoros en la tierra, en su tierra. Pero como iba pasando el tiempo y como había guerras, podían matar al dueño de ese terreno. Y después otro lo adquiría. Y podían haber pasado 2, 3, 4 dueños y el primero que enterró el tesoro ya había muerto. Y entonces, como decía Caro, la ley, o más bien la tradición de los judíos, ¿sí? En el Talmud querían acomodar todas las cosas o darle interpretación a todo. Y decía que si alguien encontraba un tesoro, esa persona que la encontraba por ley le pertenecía a él. ¿Sí? O sea, no estaba robando nada. Porque si tú te pones a analizar la historia, ¿tú crees que este hombre que encontró el tesoro y luego se lo fue a comprar al dueño de ese terreno, él no sabía que había el tesoro? ¿O tú crees que si hubiera sabido lo vende? No, ¿verdad? Entonces la ley decía que él era el propietario, el que encontraba el tesoro se hacía propietario de ese tesoro. Y no le estaba robando a nadie. Y además, ¿sabes por qué sí es ética? Porque, miren, voy a ponerlo así, un mexicano, ¿sabes qué hubiera hecho? Ya que encuentra el tesoro, ya sea que se lo lleva todo o saca una parte para comprar el terreno y después ya se hace dueño de todo. ¿A poco no eso hubiera hecho un mexicano? Conozco a mis paisanos. Pero este hombre, contando una historia ética a Jesús, dice, no, él volvió a esconder el tesoro, no tomó ni un quinto. Y reunió todas sus posesiones, todo su dinero para comprar ese terreno de acuerdo al valor que tenía. Quizás le rascó hasta lo último, pero él sabía por qué estaba comprando ese terreno. ¿Qué poseía ese terreno? Tengan en cuenta que todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Entonces este hombre, digamos, en este tesoro escondido, que lo encuentra de manera accidental, él no está buscando un tesoro. Déjame decirte que ahí estuve checando y dice, hay como 2 clases de aplicación para estas parábolas. Una que la voy a decir rápido y las otras a las que me voy a abocar más tiempo. La primera interpretación de estas 2 parábolas tiene que ver con Jesús. Bueno, y toda la Biblia tiene que ver con Jesús. ¿Sí? Pero en el sentido de que el tesoro y la perla somos nosotros.
que Dios nos estimó de tal manera, tal valor nos dio a nosotros, que dio todo para adquirirnos, hasta la vida de su propio Hijo. Porque eso representábamos para Dios, algo que Él quiso adquirir al precio más alto para comprarte a ti y a mí, para rescatarnos y redimirnos. ¿Sí? Y dio todo. Una parábola presenta que de manera accidental, pero la parábola de la perla de gran precio dice que era un mercader que estuvo buscando, como cuando Jesús presenta la parábola de la oveja perdida y dice, y nos estuvo buscando hasta que nos encontró. Esa sería una interpretación que los comentaristas bíblicos han hecho de estas parábolas. Pero la interpretación más tradicional, más popular, es la que vamos a analizar. ¿Qué tiene que ver con nosotros? En cuanto a lo que hemos encontrado, el tesoro en el reino de los cielos. Y en un reino, ¿sabes qué hay? Un rey. Y en ese reino tiene que haber un territorio donde ese rey reina. Y tiene que haber súbditos que están a las órdenes de ese rey. Y entonces este primer ejemplo de esta parábola del tesoro escondido es que miren, hay muchos cristianos, recuerden lo que les dije de las otras parábolas, porque a veces en la iglesia creemos que todos los que estamos somos creyentes, y no es cierto. A veces no todos los que están son, ni todos los que son están. ¿Sí? Hay muchos hermanos que nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo, que nosotros creíamos que eran unos incrédulos, o a lo mejor que estaban en la religión equivocada, porque era católico. Pues nos los vamos a encontrar a lo mejor en el cielo y nos vamos a sorprender. Así que no todos los que están, porque miren, Jesús les está hablando. Se cree que estas dos parábolas se las habló más específicamente a sus discípulos, más que a toda la multitud. Pero a veces a la iglesia llega gente que no está buscando a Dios. Digamos, lo encuentra de casualidad. A ver, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado o conozcan de alguien. Esa persona siente que no necesita de Dios. Y entonces está convenciendo a otro que lo ve bien mal. Dice, no, yo lo voy a llevar a la iglesia porque ahí ayudan a los necesitados. Ayudan a los alcohólicos, a los drogadictos, a los que se divorciaron, ¿no? A los esos que están bien mal. Esa persona no quiere nada con Dios, trae al otro. Y está escuchando una prédica y hasta lo codea, ¿no? Pero ¿saben quién se queda? El que trajo al que estaba supuestamente bien mal. Si tú lees la historia de Abraham, Dios le dio una orden a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vas a ir a una tierra donde ya después te diré, no sabes ni a dónde. ¿Fue obediente Abraham? Tardó en obedecer. Y además Dios no le dijo que sacara parientes. ¿Sabes quién sacó a Abraham de su tierra y su parentela? Su padre. Su papá lo sacó. Y después de trasladarse un tiempo dice que llegaron a Harán y allá se estacionaron. Y Dios le había dicho hacia dónde se dirigiera. No le dijo que Harán. Hasta que se muere su papá en Harán, es cuando como que digamos le cae el 20 a Abraham y tiene que ir más allá, pero siguió jalando con Lot. Y a veces fue más un problema Lot que una bendición. Y a veces necesitamos el empujoncito de otros. Y entonces hay gente que llega a veces hacia la iglesia
digamos, de casualidad. Y hay otros que ya están en la iglesia. Y aunque están en la iglesia, no saben que hay un tesoro escondido. Porque miren, el tesoro no era visible a la vista. Dice que estaba escondido. No era algo que se estaba viendo. Había que buscar, que rascar, que escarbar. ¿Sí? Y una vez que se encuentre, hacer lo necesario para adquirirlo. ¿Se acuerdan de la historia del principio? El muchacho tenía una idea de querer ser algo. Invirtió todo en eso que quería ser. Hay gente que dice dentro de la iglesia y llega aquí y se sabe perdonado de sus pecados y hasta oímos el suspiro que dice: ay, gracias a Dios. Pero se queda en ese nivel. Es como aquel minero que después de estar agotando hasta su último bocado, hasta su última gota de agua, y que cuando de repente da con el pico en una mina de oro, salta una pepita de oro. Ya estaba a punto de renunciar y salta una pepita de oro. Qué torpe sería ese minero si agarra su pepita y se va y dice: encontré oro, encontré oro. Espérate, apenas lo encontraste, explota toda la mina, hay más adentro. Hay muchos que llegan a la iglesia y encontraron su pepita de oro y se conforman con eso cuando el tesoro está escondido. Obviamente ustedes saben que el tesoro es Cristo. El tesoro es Él. Pero así hay mucha gente, ¿sí?, que de casualidad ha llegado. Y otros que ya están, que se dicen ser, no aprovechan el tesoro. Recuerdo de un pastor que escuché cuando se casó. Unos hermanos, los hermanos de su congregación, le regalaron un viaje de luna de miel en un crucero, 15 días. Nada más que a los hermanos se les olvidó decirle algo al pastor, ¿no? Y entonces cuando él andaba en el crucero, desde el primer día, se levantó y le dijo a su esposa: vamos a ver qué comemos, ¿no? Y entonces revisó su bolsillo a ver cuánto traía. Y ya entró a algún restaurante, ahí empezó a ver comidas y compraba lo más barato. Y no. Hasta llevaron sus latas de comida para abrirlas, para no gastar, porque no tenían. Y todos los 15 días así regresaron de su luna de miel con los hermanos en la congregación, y el que había aportado más dijo: ¿cómo les fue, pastor? ¿Disfrutaron? Pues sí, muchas gracias, no estuvo bien padre. ¿Y qué tal la comida? Dijo: pues no podía mentir. Pues la verdad, pues hay más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pues sí, pues es que no llevábamos mucho dinero. ¿Cómo? Dice que no sabía que era todo pagado. Podía comer lo que quisiera, en los restaurantes que quisiera, beber lo que quisiera. Dice: ay, pues no sabía. Así hay muchos cristianos que no saben que pueden disponer de todos los recursos que Dios tiene en su reino y se viven como por dioseros. Cuando la Escritura dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no se trata de dinero, se trata de sus recursos que tiene en el cielo. ¿Se acuerdan lo que le pasó al hermano del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresa y le hacen pachanga, le dan un anillo, lo bañan, lo cambian, ¿sí?
y le matan el becerro más gordo, el hermano se enojó y le reclamó al padre, le dijo: todo este tiempo yo te he estado sirviendo y nunca me has matado un becerro a mí, pero sin embargo viene tu hijo. No le dice mi hermano, dice tu hijo, como cuando los esposos están peleados, ¿no? Y su hijo hace una travesura, le dice tu hijo. No, pues también es tuyo, no nada más es de ella o de él, ¿no? Nuestro hijo. No le dice tu hijo se gastó todo en prostitutas, en alcohol, en todo, en una vida disipada, y viene y le haces pachanga. ¿Y qué le dice el padre? Mi hijo, todo esto, todos los becerros, todos los campos, todo esto, las cosechas, todo, dice, es tuyo. No se lo dice textual así en la parábola, pero dice, o yo lo interpreto así: el día que hubieras querido o el día que quieras, puedes disponer de lo que quieras. Pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso era necesario hacer pachanga por él. ¿Sí? Y hermanos, cuando alguien viene al Señor y ya encontró ese tesoro escondido, nosotros debemos alegrarnos con él. Cuando esa persona tú la ves y está en su primer amor, porque dice que, ¿qué dice cuando encontró el tesoro? ¿Cómo se fue a vender todas sus cosas? Si pusieron atención, se fue todo triste, ¿verdad? Porque dijo: chin, voy a tener que vender todas mis cosas. Dice ahí, se fue gozoso. Ya encontró lo más valioso. Cuando alguien llega aquí y viene atribulado, quebrado, ¿sí?, perdido, y encuentra de verdad, Dios lo ilumina y se sabe perdonado, en ese momento entrega su vida al Señor, encontró todo y se va de aquí gozoso, perdonado, feliz. Así deberían de irse todos los que lleguen y que no conozcan al Señor. Deberíamos saberles transmitir el evangelio y saber que en Cristo están escondidos todos los tesoros del mundo, todos. Así que este hombre, cuando encontró este tesoro, ¿sí?, ya tuvo en meta. Todo lo demás no me interesa, ¿sí? Todo lo voy a vender. Y miren, en Filipenses 3, versos 8 y 9, 7 y 8, el apóstol Pablo nos va a presentar esto, pero digamos un poquito, entiéndanme, como parece ser que es a la inversa, pero no. Empieza a dar en el capítulo 3 Pablo todo su currículum de quién es él. Primero empieza a decirles: hermanos, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Si tengo que repetírselas una y otra vez, se las voy a decir para que se les queden grabadas. Y empieza a presentar todo su currículum de lo que él era: hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, ¿sí? Y empieza a decir: en cuanto a la ley, soy irreprensible, ¿no? O sea, no tengo cola que me pisen, Pero llega al versículo 7 y dice: hermanos, todo esto, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no solo ahí se queda, agrega: y aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendía perfectamente, yo creo que interpretaba perfectamente estas dos parábolas. Había vivido alejado de Cristo, no sabía, aunque era un fariseo y conocía la ley, el tesoro para él estaba escondido, hasta que el tesoro se le apareció. Y cuando comprendió quién era Cristo, ¿sí?,
No le importó nada de lo que tenía en su pasado. El prestigio. Se cree que Pablo era parte del Sanedrín, una posición de honor en el judaísmo. Renunció a todo eso. No le importaba. Y llegó a usar el término: todo eso para mí es basura en comparación con Cristo. Todo lo que tú y yo tengamos, hermano, sea en posesiones materiales, sea en conocimientos intelectuales, en títulos, en metas que hemos alcanzado, a lo mejor en tu trabajo, en donde sea, y aún más allá, incluyendo a tu familia, porque Jesús dijo: aquel que no desprecia a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, y agrego a la esposa, a los nietos y a todo, no es digno de mí. Y entiendan lo que es despreciar, según en ese versículo, poner en segundo lugar todas esas cosas. Cristo es todo. Él es todo. Él lo merece todo, lo vale todo. ¿Sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, tiene un valor inapreciable para nosotros. Debe ser así, con un valor que no alcanzamos a cuantificar, ¿sí? Pero por lo que debemos dar todo. No quiere la mitad Dios. No quiere la mitad de tu corazón. Cuando en Proverbios 4:23 el Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón. No está pidiendo la mitad, ni la cuarta parte, ni 3/4 partes. Quiere todo. Dice: dame tu corazón, y entonces miren tus ojos por mis caminos. El Señor es así. O es Señor de todo, o no es Señor de nada. No nos quiere a medias. Por eso es que la enseñanza en esta parábola es que este hombre que encontró este tesoro invierte todo lo que tiene para quedarse con él. Y aquí es donde tú y yo tenemos que saber que este hombre estaba en lo correcto y que nos está dando una enseñanza para nuestros días, en que ya dejemos las medias tintas, en que invirtamos todo lo que tenemos en el Señor, en su reino, en el reino de los cielos. Este tesoro escondido, digamos, es la bendición de Dios al servir a Cristo y ser súbditos de su reino. Este tesoro escondido también vendrá a ser la bendición de descubrir este tesoro y el inmenso valor que encierra este tesoro. Quienes disciernen bien el valor de este tesoro no pararán hasta encontrarlo. Todo lo que tengamos que hacer hasta encontrarlo, porque acuérdense, el tesoro está escondido, lo tenemos que buscar. Y el Señor, cuando le habla a Lucas, o habla en Lucas, el Señor, Lucas 11 creo es 9, y no mal recuerdo, dice: todo aquel que busca, halla. El que toca, se le abrirá. ¿Sí? El Señor no se va a negar a dejarse encontrar si nosotros lo buscamos. A lo mejor apenas encontramos la primera pepita, pero ahí está Él dispuesto a darnos mucho más cosas. En el Sermón del Monte, vamos a Mateo 6, versículos 19 al 21. El Señor les dice: no hagan o no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan.
Sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. ¿En qué cosas está puesto tu corazón? ¿A qué cosas les inviertes mucho tiempo? Pregúntate. ¿Cuánto tiempo inviertes en Netflix? ¿Cuánto tiempo inviertes en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo inviertes en ver a ese odioso América? Pero goleador, para que no se sientan tan mal. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo inviertes en comunión con el Señor? El tesoro hay que buscarlo, hay que excavar, hay que disciplinarnos, ¿sí? Porque si no, no vamos a disfrutar de esa riqueza. Mira, te voy a poner otro ejemplo que leí. ¿Qué harías tú si de repente te dicen que hay una mina de oro y te dan 2 horas, solo 2 horas, para que tú saques todo el oro que puedas y eso va a ser para ti? Te irías primero a descansar un rato, a desayunar, ¿no? Unos huevitos divorciados, por favor, un café, cafecito, juguito de naranja y vas a invertir 1 hora porque necesitas tener fuerzas para sacar eso. ¿Perderías 1 hora en eso? ¿No? Pues qué ambiciosos, hermanos. No, ¿verdad? Seríamos locos en estar desperdiciando el tiempo en algo que nos puede enriquecer. Pero ¿no es cierto que es lo que hacemos, hermanos? Que estamos desperdiciando mucho tiempo y descuidando el tesoro que se nos ofrece. Lo invertimos en muchas otras cosas. Y estamos dejando pasar la oportunidad de ser bendecidos con todo eso que Dios ha hecho. Porque donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. O donde esté tu tesoro estará tu corazón. Si tienes un trabajo que te está demandando, y sobre todo si es un trabajo propio, un negocio propio, y tú tienes que estar trabaje, y viene el día de las reuniones que no puedo ir, ¿no? Ay, después me lo chuto en la semana, al fin lo suben al YouTube, ¿sí? Y ay, después, y a ver cuándo puedo, y lo voy retrasando. Vas a ser presa fácil de Satanás, porque él, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora más fácil un depredador? A los animales que se separan de la manada. Son presas fáciles de ellos. Pero vamos a la segunda parábola, porque esta es diferente a la otra, aunque tiene que ver con el mismo tema del reino de los cielos. Y dice que también esto tenía que ver, dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este se dedicaba a buscar, era un mercader, era un hombre que hacía negocios y que su negocio consistía en buscar perlas. ¿Tú sabes cómo se forman las perlas? Hay una conchita, unas conchas en el mar. Cuando a esa conchita adentro le cae arena, digamos, le empieza un dolor a la concha. Y la concha, para protegerse de ese dolor, empieza a segregar baba para cubrir la tierra que le entró
la cubre, ¿sí? Y entre más grande sea la piedra y más grande el dolor, más baba le tiene que echar la ostra. Y de ahí se forman las perlas. O sea que hermano, hermana, más bien, si traes una perla, traes baba de ostra. ¿Sí? Sí, no te ofendas, pero es baba de ostra, pero es valiosa. ¿Sí? ¿Sabes cuánto le dolió a nuestro Señor Jesús lo que tú y yo hicimos, lo que tú y yo pecamos, para que se convirtiera Él en la perla de gran precio? Él sufrió el abandono de su Padre, derramó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Suplicó casi al Padre, le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y dice en Isaías 53, después de su sacrificio profetizado ahí, dice que el Padre se vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho el Padre. Jesús es la perla también de gran precio. Pero este mercader, a diferencia del otro, del tesoro escondido, él sí estaba buscando. Y miren, hermanos, hay gente que en su necesidad de Dios ha estado buscando, y puede haber estado buscando en muchos lados. Gente que anda de religión en religión, de ideas en ideas, pero está buscando a Dios, ¿sí? Yo anduve brincando en grupos de autoayuda, pero buscaba a Dios. Después me metí un tiempo con los católicos y buscaba a Dios, y me metí 9 meses con los mormones y estaba buscando a Dios. Y cuando uno busca a Dios, Dios se deja encontrar. Hubo un eunuco que dice que venía de Jerusalén y de repente fue por el desierto que desciende a Gaza, y ahí el Espíritu Santo mandó a Felipe y dice: acércate a ese carro. Era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Este hombre estaba buscando a Dios porque iba leyendo al profeta Isaías ahí, quería saber de Dios. Y Dios lo alcanzó, le mandó ahí a Felipe. Dije Felipe hace rato, Esteban. Felipe. Acabamos de estudiar en Hechos 10. Cornelio, dice, era un hombre piadoso que hacía muchas limosnas y lloraba siempre. Estaba buscando a Dios y Dios se dejó encontrar. Le mandó al apóstol Pedro y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Este mercader estaba buscando la perla de gran precio. Y quizás entraba en muchos negocios, iba por muchos lados hasta querer encontrar la joya que a él le interesaba. Y cuando la encuentra, hace lo mismo que el que encuentra el tesoro escondido. Va y vende todo lo que tiene porque lo que quería era la perla de gran valor. Esa es la que me interesa. Mira, los inversionistas de este tiempo, ¿quién tiene dinero invertido, hermanos? Bueno, no digan por qué. No, pero es que el otro día nuestro hermano Dave Tucker, que sabe de inversiones, él sabe de inversiones. ¿La ven ahí? A ver, ustedes me ayudan, si saben de inversiones. Alguien que es buen inversionista no debe de invertir todas sus canicas en una sola inversión, ¿verdad? Tiene que diversificar, ¿sí? Nadie mete todo su dinero en una sola inversión. Eso dice la lógica de los inversionistas. Este hombre, mercader, no usó esa lógica. Él metió todas sus canicas por una sola perla, porque supo qué perla era. Era Jesús. Y en Él hay que arriesgar todo. Escúchame, hermano, todo. Vale la pena arriesgar todo por Él. Por eso es que muchos no lo entendieron. Y aunque parecían bien piadosos y le dijeron al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
¿Me seguirás? Mira, las zorras tienen guaridas y las aves nidos. Yo, el Hijo del Hombre, no sé dónde voy a dormir hoy. ¿Me quieres seguir? Déjame, lo pienso bien. Señor, nada más déjame enterrar a mi padre y te sigo. Déjame ir a despedir de los míos. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quieres saber? Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, y entonces sígueme y harás tesoros en el cielo. Dice la Escritura que este joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. No quiso invertir. Prefirió más sus cosas. Prefirieron otros más a la familia. ¿Sí? Prefirieron su comodidad. Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Los hombres que se afanan por las cosas que no tienen valor pueden estar perdiendo todo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:18. Dice el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos un Dios invisible que es más real de lo que vemos. No se ve, pero eso es eterno. Sus tesoros, su riqueza, su perla es eterna. Podrás tener visiblemente tus cosas, tu casa, tu carro, tus inversiones, tus anillos, tus oros, tus joyas. No tienen valor delante de Dios. Solo Él, como perla de gran precio, de gran valor, eso sí vale, aunque no lo veas. Pero ahí está. Jesucristo es esa perla de valor infinito. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelantito, en el versículo 9 y 10 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros, dice Pablo, ustedes están completos en Él y no les hace falta nada. En Él estamos completos, hermanos. No necesitamos nada más. A lo mejor podemos decir como el salmista: Señor, fuera de ti, nada quiero en la vida. Nada quiero en la vida. Tú me eres suficiente. Un verdadero creyente es un mercader espiritual que busca y halla la perla de la gracia. Quienes han comprendido bien el valor de esta perla están prestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. ¿Se acuerdan lo que hizo Zaqueo? Otro día Liz nos compartió de Zaqueo. Cuando se le iluminó y cuando Jesús le dijo: Zaqueo, baja porque hoy voy a tu casa. Y después le dijo: porque la salvación ha llegado a ese hogar. Él lo comprendió, quién estaba delante de él, el Salvador. Dijo: Señor, si alguien defraudé, se lo devuelvo 4 veces y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era millonario el Zaqueo. Chiquito pero abundante, ¿no? En lana. ¿No? Mateo 6:33, ustedes se lo saben, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dios no nos va a dejar con lo que requerimos,
siempre y cuando pongamos las cosas en el orden que deben de estar. Dios y todo lo demás toma su lugar. El salmista dijo: deleítate a sí mismo en el Señor. Salmo 37:4. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Que nuestro deleite sea Él, que en Él podamos descansar. Les dije que iba a terminar con otra historia, ¿verdad? Esta es del hermano Charles Swindoll. La dejó escrita, o no sé si sea de él esto, pero la dejó ahí en su libro Desafío a servir. Y él cuenta esta historia. Esta letra está chiquita, así que me lo voy a poner esto. A usted más bien le conviene estar dispuesto a entregar todo a Él para su gloria. Se dice que esto es comprar la perla de gran precio. Con un poco de imaginación santificada, un hombre ofrece el siguiente diálogo para ilustrar lo que significa el dejar todo nuestro ser en las manos de Dios, de tal modo que quedemos libres para servir a otros. Y este es el diálogo. ¿Cuánto cuesta esta perla? Quiero tenerla. Bueno, diría el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos. Es muy, muy cara. ¿Piensa que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero, ¿es que no me acaba de decir que es muy cara? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo cuanto usted tiene, responde el vendedor. Pensamos unos momentos, dice, muy bien, estoy decidido, voy a comprarla, exclamamos. Perfecto, ¿cuánto tiene usted?, nos pregunta el vendedor. Hagamos cuentas. Dice, muy bien, tengo 5 millones de pesos en el banco. Bien, 5 millones, ¿qué más? Eso es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo unos pesos en el bolsillo. ¿A cuánto ascienden? Nos ponemos a hurgar en los bolsillos. Veamos, estos 100, 200, 300, aquí está todo, 800,000 pesos. Ay, traía mucho en efectivo, ¿no? Dice, estupendo. ¿Qué más tiene? Ya le dije, nada más, es todo. ¿Dónde vive?, me pregunta. Pues en mi casa, tengo una casa. Entonces la casa también. Esto me lo dice mientras toma nota. ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi remolque? Ajá, con que también tiene un remolque, el remolque también, ¿qué más? Pero si se lo doy, entonces tendré que dormir en mi automóvil. Así que también tiene auto. Bueno, a decir verdad tengo 2. Perfecto, ambos coches pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi remolque, mis 2 autos. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Es solo? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo esposa y 2 hijos. Excelente, su esposa y niños también. ¿Qué más? No me queda ninguna otra cosa, ahora estoy solo. De pronto el vendedor exclama, pero casi se me pasa por alto. Usted también, todo pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, casa, dinero, automóviles y también usted. Y enseguida añade, preste atención, por el momento le voy a permitir que use todas estas cosas, pero no se olvide que son mías. Y que usted también me pertenece y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas de que acabamos de hablar, debe dármelas porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a darle todo a Jesús? No me contestes. Llévatelo de reflexión. Si Jesús lo vale todo o no lo vale. Si estás dispuesto a aceptar el desafío que Él te hace en esta tarde,
Ya no te quiere a medias, no te quiere titubeante, quiere todo de nosotros, quiere que le demos todo lo que somos. Y Él no nos va a dejar sin recompensa. ¿Me acompañas a orar? Padre, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda que quién iba a ser capaz de subir al cielo para hacerte bajar, o ir a lo más profundo de las aguas para hacerte subir. No había nadie que pudiera hacer eso, Señor. Fue de tu propia iniciativa que decidiste dejar tu trono y venir a habitar en medio de nosotros, con el propósito de dar tu vida para rescatar a muchos. Pero también dijiste que la puerta que lleva a la perdición es amplia, ancha, y la que lleva a la salvación es angosta. Y tú nos diste la orden: esfuércense por entrar. Que podamos tener plena conciencia, Señor, de que verdad que lo único que necesitamos es tenerte a ti. Que todo lo demás tú nos los vas a proporcionar, Señor, pero sin ti no podemos vivir. Sin ti estamos perdidos. Sin ti nuestra vida está vacía. Eres tú el tesoro escondido que tanto estuvimos buscando. Eres tú la perla de gran valor, Señor, que lo vale todo. Danos, Señor, el valor para no estar atado a las cosas de este mundo, aferrarnos a lo que no tiene un valor eterno y a invertir en el reino de los cielos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.